Listo. Bueno, buenos días con todos quienes son parte de nuestra comunidad y quienes nos siguen en nuestras redes sociales. Hoy tenemos una invitada de lujo que estamos muy felices de tenerla aquí con nosotros y que se haya dado un tiempito para poder conversar con nosotros sobre un tema muy importante que nos ha movido, que es el tema de los derechos en el duelo gestacional, perinatal y neonatal. ¿Sí? Tengo el enorme gusto de presentarles a Mariana Nazar Piñeiro. Ella es una mujer joven, es una política mexicana, es originaria del estado de Oaxaca, es licenciada en administración y tiene un MBA. Se ha desempeñado como directora general del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado. También ha sido secretaria de Movilidad y secretaria de la Administración del Estado de Oaxaca, cargos que ha asumido con el más alto honor y responsabilidad. En septiembre del 2021, Mariana rindió protesta como diputada federal en la legislatura por el grupo parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y desde la Cámara de Diputados promueve el reconocimiento y el respeto de los derechos humanos de las mujeres, niñas, niños y adolescentes. Actualmente es secretaria de la Comisión de Turismo e integrante de las comisiones de Salud y Movilidad. Su tarea legislativa ha estado enfocada en visibilizar las diversas maternidades, especialmente de aquellas donde las mamás lamentablemente pierden a su hijo o hija durante el embarazo, en los momentos previos a dar a luz o inclusive en el parto o en el primer mes de vida. Es creadora de la Ley Olivia, iniciativa que busca atender de manera integral y multidisciplinaria las muertes gestacionales, perinatales y neonatales. También tiene como finalidad garantizar 7 derechos fundamentales para que las familias que pasan por una muerte de este tipo puedan recibir una atención digna, humana, ética y profesional. Te damos la más grande bienvenida, Mariana. Gracias por darnos este tiempo para poder conversar con nosotros. De forma personal, te cuento que en nuestra fundación somos una comunidad de madres y padres que hemos perdido a nuestros hijos, ¿sí? Y que en honor a ellos hemos decidido juntar nuestras manos para avanzar juntos en este proceso, ¿sí? Somos la primera fundación creada aquí en el Ecuador y ya vamos 3 años de trabajo, de arduo trabajo. En marzo de este año presentamos un proyecto de ley precisamente a nuestra asamblea para que de forma igual multidisciplinaria se reconozca y se abarque todo lo que implica la reivindicación de los derechos de estas familias, incluyendo algunas obligaciones en el tema de salud pública, como la implementación de protocolos de atención de un duelo respetado. ¿Sí? Te doy la bienvenida y quisiera que nos des unas palabras de inicio para ya poder avanzar con nuestro conversatorio. Pues un gusto enorme, Tania, a ti y a todas las personas, pues que después de algo tan doloroso, porque pues quienes lo hemos vivido en carne propia sabemos qué es perder un hijo en una etapa muy temprana, ¿no? Y yo siempre lo digo, en nuestro caso como familia perdimos a nuestra hija Olivia, quien después de un embarazo sano, ¿no? Yo rompí fuente en la semana 37. La verdad es que pues eh, una semana antes, digamos, de que pudiera estar todo en término. Lamentablemente tuvo que entrar a terapia intensiva prácticamente de manera inmediata en cuanto nació y tuvo una infección muy grave, tuvo una neumonía pues muy atípica y unas complicaciones por lo mismo muy graves y después de varios días de estar pues en una lucha, pues lamentablemente no sobrevivió. Y ahí es donde, como mamá, como papá, como familias, porque no solamente este duelo impacta a la mamá, creo que lo hemos dicho siempre, ustedes también seguramente lo saben muy bien, pues se te rompe la vida, ¿no? O sea, no, este shock y uno de los libros de Elizabeth Kubler-Ross, que es muy bonito, que se llama La muerte, un nuevo amanecer, justamente dice una frase muy linda que es, mientras esperas la vida y recibes la muerte, cuando esperas la vida y recibes la muerte, el mundo se desmorona. Y creo que es la frase más acertada de toda la literatura que yo he leído, porque me salió y seguramente las mamás que nos escuchan, los papás, tratas de encontrar muchas explicaciones y por qué y para qué.
y pues la literatura también nos ha ayudado a las mamás en duelo a encontrar muchas respuestas y a sanar y a ver la muerte con mucho amor. Y después de algo tan duro y este shock tan doloroso, justamente ahorita que decías que esta fundación nace y que llevan ya un par de años trabajando y que son muchas mamás que han pasado por lo mismo, justamente yo también lo comento con muchas mamás que hemos pasado por lo mismo. No sé por qué nos nace esta como necesidad, esta como urgencia de querer hacer algo, de querer cambiar las cosas, de querer cambiar el mundo. Y es muy bonito que después de algo que hemos vivido, que nos ha destrozado, que nos ha cambiado la vida, pues bueno, pongamos un granito de arena para que también cambiemos un poco, cada quien en su trinchera, ¿no? Unos en capacitación, unos en protocolos, unos en atención, en apoyo, simplemente en estas pues redes tan importantes que también tienen ustedes con temas de motivación, con información, desde cualquier trinchera, creo que, y es de reconocerse que las mamás y las familias que han pasado por algo tan doloroso como la pérdida de un hijo en etapas muy tempranas, pues bueno, resurja como algo también tan grande por querer ayudar a los demás. Entonces, pues también todo mi reconocimiento para ustedes, porque pues la causa que abanderan es una causa muy sensible, muy noble y muy bonita. Gracias, estimada Mariana. Ahora te queremos hacer algunas preguntas para poder ir conversando en este Claro. pequeño espacio que hemos creado. Queremos saber de ti, cuéntanos de ti, cómo fue tu historia, ¿sí? ¿Cómo nació todo este tema de, bueno, ya nos comentaste un poco lo que pasó con tu chiquita, cómo nació todo esto de tener esta iniciativa? Pues mira, todo nace a partir de que lamentablemente nuestra hija Olivia fallece. Y yo siempre lo he dicho, yo creo que los papás, las mamás, nunca estamos preparados para perder un hijo, pero también en el momento del embarazo es cuando más vida das. O sea, un embarazo es vida, un embarazo es ilusión, un embarazo es sueños, y conlleva muchas situaciones, no solamente a la mamá, sino alrededor, ¿no? Si hay otros hijos, si hay hermanos, pues la llegada, la espera, los abuelos. Y en ese sentido, nosotros tenemos un hijo que hoy tiene ya 4 años y medio. En el momento cuando Olivia falleció, pues tenía 3 años y medio porque Olivia falleció justamente hace un poquitito más de un año. Eh, y entonces, cuando Olivia fallece, que al final, yo lo decía, nunca estás preparado, pero menos cuando es algo tan repentino, ¿no? Cuando llevas un embarazo perfecto, sano y de repente, de la nada, en una cesárea, todavía, recuerdo perfecto tener las fotos entrando al hospital de que todo estaba bien y es como también te queda muy claro que pues la vida sí te cambia en un segundo, ¿no? O sea, en un instante la vida puede dar un giro de 360 grados y puedes estar en una situación que nunca pensaste o que nunca imaginaste poder estar. Y ahí cuando a nosotros nos pasa, sin saberlo, porque la verdad es que también estás en un estado como muy vulnerable, ¿no? Siempre lo decimos, las mujeres que estamos en esta parte del proceso de embarazo, cuando estamos en el parto, en la cesárea, estás en un momento vulnerable y al final todo lo que te digan los doctores es lo que pues, se tiene que hacer, ¿no? Como que ni siquiera sabes qué procede y qué no procede. Yo tuve, la verdad, la bendición y la fortuna de estar muy bien acompañada, de tener siempre mucha comunicación, de haber estado en todo momento con mi hija Olivia. Y una de las cosas más importantes que en ese momento ni siquiera lo pensaba, o no pensaba que algunas familias no tuvieran esa oportunidad, bueno, fue poder haber estado con Olivia en sus últimas horas de vida, ¿no? Cuando ya nos dicen, después de varios días de terapia intensiva, que en los cuidados neonatales intensivos, que Olivia pues definitivamente no iba a poder librarla y que todo estaba complicándose. Pero obviamente nosotros lo que pedimos primero es, déjenme encargar a mi hija, ¿no? O sea, mi hija, yo tuve una cesárea al final, a la mera hora, y pues se la llevaron de emergencia luego a cuidados intensivos y pues no había podido cargar a mi hija, ¿no? O sea, era algo, podía ir a visitarla, podía tocarla, pero no podía haberla cargado. Entonces, cuando ya nos dan la noticia, pues es lo primero que pido y pues a esa petición tuve un sí, ¿no? Tuve un sí, vamos a ver, claro que sí, tienes que estar con ella. Y pues fueron horas en sus últimas horas de vida, yo pude estar con ella en todo momento y aunque fue algo súper doloroso que nos destrozó el alma, pero yo siempre lo he dicho, el hecho de que Olivia haya fallecido en mis brazos, creo que ha hecho toda la diferencia en el duelo, ¿no? Yo pude estar con mi hija hasta su último suspiro, pude estar con ella cargándola, o sea, ella aquí, o sea, donde yo la tenía aquí falleció.
tuvimos poder tomar fotografías, que al final yo tampoco era que estuviera pensando en eso, sino que llegó una doctora y me dijo, oye Mariana, creo que es importante, quieren que le tome una fotografía, pues están ustedes como familia. Digamos que sin saber en ese momento, esos pasos que parecieran básicos, sencillos y que en verdad yo lo veo como un ángel que iluminó a la doctora y que estuvo ahí con nosotros, pues bueno, son hoy a un año del fallecimiento de mi hija. El fallecimiento de mi hija fue el 14 de noviembre del 2022. Entonces, pues prácticamente a un año de su fallecimiento, este tipo de recuerdos, este tipo de momentos, definitivamente han hecho que nuestro duelo como familia sea mucho más llevadero. Y es ahí, Tania, donde primero siempre les digo, yo en una cuestión por sanar yo, Mariana Nazar, la mamá de Olivia, no la mamá de Olivia, la mamá de Julián, que también tenía que estar bien porque tenía otro hijo en casa de 3 años y medio. Y empezó como esta búsqueda de entender, ¿no? O sea, por qué nadie me había dicho a mí que un bebito se podía morir? O sea, ni siquiera me había pasado por la mente. Tiene siempre ese tabú de que si pasas el primer trimestre ya todo está bien. No, llegando a la semana 16, prácticamente ya es imposible, a nadie le pasa. Y bueno, pues entrando a dar a luz, pues mucho menos. O sea, yo en verdad no conocía y no había tenido ningún caso de alguien tan cercano o de alguna amiga, de un algo que, oye, es que su hijo falleció chiquitito, falleció al nacer, falleció en terapia intensiva, falleció todavía en etapa gestacional, en el vientre, en la semana 38, 36, en la semana 40, también he escuchado muchos testimonios. Entonces, a mí eso como que me reseteó todo el cerebro, ¿no? Como que lo que yo pensé que nunca iba a pasar, me pasó y me pasó en carne propia. Entonces, en esta búsqueda por sanar, literal, yo me acuerdo que en las noches de insomnio que no podía dormir, buscaba hashtags y ponía duelo, ponía muerte, bebés, recién nacidos, palabras así porque no sabía por dónde empezar. Y así poco a poco empecé a encontrar cuentas en Instagram, o sea, y literal, pues empecé a encontrar así cuentas pues de fundaciones, de cuentas de apoyo. Creo que una de las primeras fue una muy linda que se llama Todos los bebés también nacen. Así empecé a encontrar varias cuentas que empecé a seguirlas, me acuerdo que muchas españolas. Y pues yo leía y leía, leía como para entender por qué nos había pasado esto y por qué pasaba esto. Y entonces fue ahí cuando me di cuenta que era algo que pasaba mucho más de lo que yo hubiera pensado. Y también decía, cómo algo que duele tanto y que puede romper una familia, yo jamás lo había vuelto a ver? O sea, cómo nunca había enterado de que alguien, alguna familia había pasado por algo tan doloroso. Y bueno, empecé a tener contacto con redes de apoyo, empecé yo también mi terapia con mi tanatóloga, poco a poco empecé a leer también muchísimo y así es como me acerco también aquí en México, en mi país, a un par de colectivos y grupos de apoyo que ya platicando con ellas, pues me doy cuenta que llevan una lucha pues de 6, 8, inclusive 10 años, ¿no? Entonces, pues que para nada era un tema nuevo, que para nada era un tema que nada más me había pasado a mí. Y entonces empiezo a tener contacto con muchas de ellas. Primero yo en pues un tema de Mariana Entender y después de meses, la verdad es que yo regresé yo cuando Olivia, mi hija falleció, yo soy congresista aquí en México, bueno, diputada, no sé en Ecuador cómo le dice. Asambleístas son acá. Asambleísta, bueno, yo soy asambleísta federal, o sea, de todo el país. Entonces yo había pedido licencia porque estaba en otro cargo en mi estado, era secretaria en mi estado de Oaxaca, entonces tuve que pedir licencia. Olivia falleció en noviembre de 2022 y yo la verdad es que justamente había renunciado porque dije, quiero estar en mi maternidad absoluta, quiero disfrutar a mi hija. Con mi primer hijo había tenido muchísimo trabajo y no quería repetir la misma historia. Dije, me voy a dar un momento para nosotros, ¿no? Y bueno, pues al final la vida, pues, Te ¿no? Nos cam- cambió por completo. Y de todas maneras, sí me tomé ese tiempo y yo regresé hasta febrero al Congreso Federal como diputada. Y ahí la verdad es que con muy poco tiempo de duelo, todavía no me sentía lista como para abanderar el tema, pues es muy difícil, o sea, no habían pasado ni siquiera 3 meses, pero también como que todo me empezaba a empujar, ¿no? A hablarlo. Justamente me acuerdo que cuando yo regresé a la Cámara de Diputados, se estaba discutiendo en el Senado. Aquí en México tenemos Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Entonces, si una iniciativa nace en el Senado, digamos, pasa a Cámara de Diputados a revisión. Si una iniciativa nace en Cámara de Diputados, pasa a Cámara de Senadores a revisión.
Entonces, justamente en Cámara de Senadores estaban discutiendo en comisiones una iniciativa que se llama la de Cunas Vacías MX, impulsada por tres colectivos muy grandes y muy importantes aquí en México. Y entonces, pues tuve contacto, o sea, me enteré, tuve contacto con ellas, entonces ya me dijeron lo que venían haciendo, que habían planteado, ¿no? Pues todo lo que se necesitaba plantear en la ley, que pues que se había pasado y que no había pasado, y pues que había cosas que había que reforzar, pero bueno, ya íbamos avanzando. Entonces pasó en el Senado, y entonces todavía no llega, o sea, acaba de llegar a la Cámara de Diputados, y en ese mes como de marzo, abril, dije, pues bueno, como que no puedo no hablar del tema, o sea, que todavía me duele mucho y aunque es muy pronto, yo todavía la verdad no me sentía bien, dije, pues también esta oportunidad es una oportunidad única, ¿no? No, o sea, mi periodo de diputada acaba en septiembre de 2024, entonces como que también dije, pues la vida me puso aquí por algo, ¿no? Y también para algo pasó, me pasó a mí, ¿no? Entonces empecé con el tema, empecé a revisar, platiqué con las colectivas, ellas ya habían presentado una iniciativa, entonces dije, bueno, cuando llegue a Cámara de Diputados, que ya acaba de llegar, pues aquí todo el compromiso para que también pueda salir y que no haya ningún problema, y decidimos que esa iniciativa le íbamos a pasar como ya había pasado en senadores, porque si nosotros hacemos cambios, tenía que regresar otra vez al Senado, como un poco de burocracia, de temas administrativos. Y así es como entonces yo también, de mi vivencia pues personal y de lo que viví y de muchos testimonios que empecé a hacer una red también en mis redes sociales de mamás a presentar, a hacer conversatorios, a hacer foros, a visibilizar, yo siempre lo digo, la importancia de visibilizar un tema es en verdad importantísima, importantísima, importantísima. Entonces, de todo lo que hemos hablado, pues así es como surge también poder fortalecer, ¿no?, más nuestro marco, nuestra Ley General de Salud aquí en México, y poder presentar la Ley Olivia, que es una iniciativa que hoy por hoy ya la presenté. Y es tan importante como tú dices el hecho de hablar del tema, porque como tú bien lo dijiste, antes yo ni siquiera sabía que esto pasaba. Igual acá, o sea, tal vez, por ejemplo, en lo que hemos conversado con algunas mujeres, las abuelitas te contaban y te lo decían como algo que lo dejaron en el baúl de los recuerdos, ¿ya? Pero también, por ejemplo, cuando me pasó con mi primer hijo también falleció en mi pancita justo el día que tenía que nacer, ¿sí? Y fue tan doloroso, por eso yo digo que tal vez en la situación, qué dicha es que ustedes le hayan podido tener, que hayan podido tener unos minutos de vida con los bebitos, porque eso es algo que tal vez también muchas no lo tenemos, ¿no? Porque sufrimos de este tipo de pérdidas en nuestro vientre. Pero también yo creo que lo importante es el tema de la empatía, porque cuando socializas y cuando hablas del tema, creas empatía. Y a mí me gusta decir mucho una frase que la dije en un congreso médico y que es de que la empatía es la salud, perdón, la empatía es la medicina que necesita el mundo. Porque a veces Sí, nosotros vemos un problema que nos dicen en la televisión desde una realidad y decimos, ah, qué pena. Pero cuando nos pasa o cuando nos ponemos en los zapatos de las personas que están viviendo eso, sentimos realmente lo que está pasando. Y por eso es que nosotros aquí en Ecuador queremos hablar del tema. Queremos llevar este tema y gracias a Dios que hemos tenido algunas oportunidades, lo hemos hablado desde la academia en un congreso que organizamos donde tuvimos más de 200 participantes, donde la mayoría fue personal sanitario, ¿sí? Pero lo importante es hablar del tema, pero no solo quedarse ahí, sino tener estas propuestas legislativas, porque realmente para hacer un cambio, la raíz fundamental es una ley, ¿sí? Y así aquí es. quiero preguntar, Mariana, ya nos contaste un poco cómo surgió la iniciativa. ¿Qué derechos ampara este proyecto que ustedes tienen? ¿Ya está aprobado? ¿Ya está vigente? Cuéntanos un poquito. Mira, justamente, de hecho, el día de ayer tuvimos reunión, yo soy integrante, yo antes no estaba en la Comisión de Salud en la Cámara de Diputados en el Congreso, y cuando falleció Olivia dije, no, a ver, si voy a hacer algo, la manera de incidir es estando dentro de la Comisión de Salud. Entonces pedí mi cambio a la Comisión de Salud, había justamente un lugar, entonces dije, era para mí. Y pues estuvimos varios meses haciendo foros, conversatorios, yo platicando con muchas mamás y con muchas familias que habían pasado por esto, ¿no? Pidiéndoles pues también si estaban abiertos a poder compartir los testimonios, ¿no? Tú sabes que compartir un testimonio, y seguramente me entiendes perfecto, pues no es fácil,
no es fácil porque hay que ser muy concreto, porque uno debe, pues, quiere transmitir lo mejor que se pueda y a veces la emoción, pues, es imposible, nos invade y, pues, rompemos en llanto. Entonces, vienen ciertas cosas que, pues, yo siempre soy muy respetuosa y también agradezco infinitamente a todas las mamás y papás que han abierto su corazón para poder visibilizar y justamente ha sido bien lindo esta parte que tú dices, Mariana, me buscan, me dijo, yo también quiero compartir mi testimonio, me dijo, creo que urge empatía, me dijo, quiero que sepan cómo lo vivimos, qué pasó, qué respuesta tuve, y ahí es cuando nos dimos cuenta que había de todo, había pues la tragedia que yo viví, que lo digo, fue una tragedia desde el privilegio, si así lo queremos ver, porque tuve atención e información, y pues las tragedias en donde no hay información, no hay, y por decirlo menos, hay el atropello a todos los derechos de esas mamás y de esos papás. En ese sentido, Ley Olivia parte de, digamos, yo creo que son como tres puntos muy importantes. Nosotros en nuestra Ley General de Salud aquí en México, en nuestro país, no tenemos ni siquiera lo que es una definición. O sea, no viene la definición de qué es una muerte gestacional, qué es una muerte neonatal, una muerte perinatal, ¿no? No viene de qué semana abarca, esos conceptos no existen. Entonces, el hecho de que no existan, en muchos de los testimonios, lamentablemente pasaba que decían que si la había perdido, no sé, a lo mejor en la semana 26, 28, 30, pues que no le podían dar una incapacidad, porque pues la incapacidad es para cuidar un hijo y pues que su hijo ya había fallecido, ¿no? O a veces también era como, pues minimizar el dolor, ¿no? Como decir, bueno, pues es que nació sin vida, ¿no? Este término que es como muy duro y tú misma lo acabas de decir, ¿no? Pues es, o sea, el día, imagínate, el día que iba a nacer, ¿no? Y que en lugar de que nazca, pues nazca sin vida, pues es también durísimo. Entonces, esta falta de términos, esta falta de armonía en nuestra ley, prácticamente estas familias como al no tener algo definido, al no tener algo muy claro y establecido en nuestra ley, pues las familias quedaban al criterio de los médicos. Y aquí también quiero decir que hay criterios, hay médicos que tienen un criterio extraordinario, excepcional, que han sido humanos y que nos ha tocado escuchar en hospitales públicos y privados, en los dos, que la atención fue maravillosa, que dejaron despedirlo, que es más, ellos incentivaban a la mamá, tienes que ver a tu hija, tienes que cargarla, ¿no? Pero en otros muchos casos, Tani, seguramente pasa lo mismo allá con ustedes en Ecuador, pues lamentablemente no. Lamentablemente ese tabú de es mejor que no veas a tu hija, es mejor que no le pongas rostro a tu hijo, te va a hacer más daño, te vas a encariñar y está comprobado, yo creo que todas las que hemos pasado por esto y todos los que nos escuchan, creo que está comprobadísimo que el duelo es mucho más difícil cuando no tienes ni siquiera una fotografía, no tienes a qué rendirle un homenaje, a qué rendirle un recuerdo. Y sobre todo que no te deje ni siquiera cargarlo y ponerle pues rostro, ¿no? Lo viste siempre a través de un ultrasonido y esa parte pues es como muy importante. Y entonces, además de tener las definiciones muy claras, justamente nos fuimos en la ley Olivia, en lo que estamos, es en poder garantizarles a estas familias 7 derechos, ¿no? O sea, establecerlo. Bueno, definamos qué es una muerte gestacional, una muerte natal, una muerte perinatal. También incluimos los conceptos de duelo, ¿no? Porque también es algo que es un duelo muy invisible. Yo siempre le digo, ese es el duelo pues, del silencio, solitario, invisible, y todo el mundo piensa que eh, de todos los casos, en mi caso, que como era una recién nacida, bueno, pues que no me encariñé, ¿no? O bueno, pues es que no lo viste con vida, ¿no? Comentarios que no creo que los hagan con dolo, pero muy poco atinados, ¿no? Justamente por la falta de conocimiento que hay del tema. Por ejemplo, en las pérdidas tempranas, lo que pasa aquí en nuestro país es que, por ejemplo, pierdes un bebé de 8 o 9 semanas y es simplemente como que borrón y cuenta nueva. Aquí no pasó, Sí, pasó nada. aquí es Cuando igual. realmente esas pérdidas tal vez son las que más duelen, ¿no? Porque son las más repetitivas en algunos casos de algunas mujeres y es la más invisibilizada de todas los fallecimientos gestacionales, perinatales o neonatales, las pérdidas tempranas. Así es, sí, son súper invisibles. Es más, es como, pues es parte de, ¿no? Este tema de el cuerpo sabio, mira, seguramente algo venía mal, digo, te pueden dar opción, ¿no? A saber qué quieres decidir.
si analizar o no analizar, placenta para ver un pedacito de embrión, para ver si qué está pasando y estudios, en el mejor de los casos, ¿no? Que tengas información y que el doctor te pueda asesorar de qué hacer para tú también tomar cartas en el asunto y que no puedas repetir el tema. Pero en la mayoría de los casos, lamentablemente, en esas tempranas no hay ningún protocolo y aún así en las tardías tampoco, Tania. Entonces es donde definitivamente, aunque pareciera y sonara un poco absurdo que tenemos que poner en la ley que tengo que tener el derecho a despedirme de mi hijo, pues bueno, ni modo. O sea, hay que ponerlo, porque hoy por hoy no es una garantía que tenemos todas las familias de poder despedirlo de nuestros hijos. Entonces, con Ley Olivia lo que buscamos es que se garanticen derechos básicos como el derecho a despedirte de tu hijo, o sea, poder cargarlo, poder abrazarlo, tomar fotografía, tomar video, o sea, que si pueden entrar más familiares, pues que también puedan entrar para que conozcan a esta bebita, a este bebito, de derecho a recibir una atención digna, humana, respetuosa, o sea, que no minimicemos el hecho de que como era un bebé chiquito y falleció en una etapa muy temprana, no tiene valor alguno. El hecho también a que nos den una información comprensible de las causas de la muerte de nuestro hijo, ¿no? Que no te digan solamente ya no hubo latido, dejó de latir el corazón y siguiente, ¿no? Cesárea de emergencia y vámonos. Aquí también estamos pidiendo que en la medida de lo posible, porque también sabemos que eso puede caer en un tema de infraestructura y aquí, sobre todo en los hospitales públicos, pues hay hospitales que no se dan abasto, hay hospitales donde las mamás en los pasillos están dando a luz, pero por eso lo dejamos muy claro también en la ley, que en la medida de lo posible, que esta mamá pueda estar en el área de recuperación que no sea el área de maternidad, porque en mi caso yo estuve en un hospital privado y pues en un hospital privado me tocó estar, ¿no? Ya que Olivia había fallecido, yo seguía en el hospital porque también tuve algunas complicaciones y pues estaba al lado de una habitación donde tenían el letrero igual que el mío, que yo tuve que pues, bajarlo, ¿no? De bienvenido y tal, y pesé tanto y nací a la tal hora y pues es esta dualidad, ¿no? Pues vida y muerte, o sea, es dolorosísima, pero pues también así es la vida. Entonces, por eso le decimos, si hay la posibilidad de que tú te estés recuperando en otra área donde hay mamás o personas que operaron de alguna otra cosa, de la rodilla, del hombro, del apéndice, yo qué sé, pero que no sea, ¿no? Que estén en recuperación por haber dado a luz, bueno, sería el ideal. Entonces, planteemos esos derechos que te digo, pareciera que son como muy obvios, pero como no lo son, pues que sí queríamos dejarlos como muy bien establecidos en la propuesta de ley que hoy por hoy tenemos. Me preguntabas también en qué vamos, qué avance. Justamente ayer tuvimos reunión de la Comisión de Salud, venía el dictamen de la ley Olivia para votación, pero hubo algunas opiniones en donde yo estaba en la ley estaba pidiendo que tuviéramos también un espacio para tener salas aquí le estamos empezando a decir salas de despedida, ¿no? Ujú. ¿Esto qué quiere decir? Pues un espacio pequeño que no se necesita más, en donde pues puedas estar como en intimidad, digamos, que puedas estar solo y que puedas tú ahí despedirte de tu hija, de tu hijo y tener, pues, rendir un homenaje, hacer el ritual que a cada familia quiera, le nazca del corazón. Y ahí hubo opiniones encontradas en donde decían, bueno, pues es que eso puede caer en un tema que corresponde o que compete ya a una funeraria, ¿no? Cuando se vela el cuerpo, que están ahí, que le digan los familiares. Entonces, ahí tuvimos, digamos que, opiniones muy distintas. Yo decía que no, o sea, que nada más era como el espacio. Entonces, fíjate que ayer lo que decidimos, porque todos estamos en la misma sintonía de que es un tema muy sensible y que es urgente de legislar, ¿no? Y tú sabes que eh, nosotros como mamás que pasamos por eso, pues tenemos una carta Santa Claus, ¿no? O sea, de 50 puntos, ¿no? O sea, yo Sí. quisiera que de la noche a la mañana, bueno, estuviera tal, tal, pero yo también me toca estar de este lado, de este lado, ¿no? Yo los últimos 10 años de mi vida me he dedicado a la política, a estar en la administración pública, a estar en cargos públicos. Entonces, pues también entiendo muy bien cómo funciona esta otra parte. Entonces, debo también entender que a veces es mejor escuchar opiniones, también decir, ok, se puede malinterpretar, ok, en este momento eso no puede ir, pero por lo menos ir avanzando en otros, ¿no? Entonces ayer acordamos que vamos a modificar y vamos a ajustar algunas cosas, vamos a quitarlo de salas de despedida, para que entonces todo lo demás que sean definiciones de las muertes, ¿no? De qué semana. El tema de los conceptos de duelo y los derechos que tenemos que garantizarles a las familias, eso sí entre,
que ya, ya va a ser un súper avance para nosotros, y lo otro, pues bueno, será en otra batalla. Entonces, vamos a ratificar, digamos, vamos a modificar, perdón, el dictamen, y yo espero que en el mes de enero estemos votándolo en la Comisión de Salud, para que en febrero estemos votando en el Pleno, en la Cámara de Diputados, y se vaya de manera inmediata al Senado. Entonces, pues ahí vamos a estarle dando noticias. Qué hermoso, qué hermoso. Yo te quiero contar que acá en Ecuador, bueno, nosotros como organización presentamos un proyecto en marzo de este año, Ok, pero políticamente nuestro país también sufrió un remesón porque hubo una muerte cruzada entre la Presidencia de la República y la Asamblea. Y ahorita estamos justamente ya en conversaciones con los asambleístas para volver a introducirlo, lo que hemos logrado reformar, ¿sí? Nosotros también entendimos ahí un aprendizaje, porque yo creo que de todo hay que aprender, y es así tanto es, lo que tú dices, que a veces hay que ceder para ganar, ¿sí? exacto. Y nosotros justamente hemos hecho esos ajustes en nuestro proyecto para que cedamos en algunas cosas, que habían unos roces con algunas organizaciones y de algunas cuestiones avanzadas en razón de otros derechos de las mujeres, para que podamos avanzar con nuestro proyecto que ya está calientito, como lo decimos acá. Te quería comentar, antes de hacerte la otra pregunta, que nosotros también como fundación hemos creído que podemos trabajar de la mano con dos aristas. Una, empujar el proyecto de ley, y la otra es ir trabajando ya con los hospitales, Exacto. academia, sobre el hecho de hablar del tema y ya empezar a cambiar la realidad de esas madres y padres que están atendiéndose en los hospitales públicos y privados. Y aquí te cuento que hemos ya avanzado con 3 hospitales para Ay, la implementación buenísimo. del Código Mariposa, y uno de ellos tiene una implementación integral, el otro está en un proceso de hacerlo, que es nuestra maternidad Isidro Ayora, que lo va a hacer de una forma recontra integral porque su especialidad es precisamente el abordaje de los embarazos, ¿sí? Y nosotros también ahí como fundación apoyar en la capacitación del personal sanitario. Hemos capacitado casi a 600 médicos y Muy. enfermeras, pero también quería contarte que nosotros escribimos una guía de duelo. Una Ay, guía de padrísimo. duelo es un folletito que lo hemos escrito como madres, padres, para decirles a esas familias que van a pasar por esta realidad hasta que todo lo que hagamos salga o surta efecto, para decirles qué derechos tienen, qué decisiones tienen que tomar, ¿sí? Y para acompañarles en ese proceso. Esta guía la hemos escrito para los padres, para los familiares y amigos, porque también es tan importante decirles a esos familiares y amigos cómo lo acompañan, ¿no? Porque a veces todos estamos tan perdidos. Yo me acuerdo cuando fue lo de mi hijo, yo ni siquiera tenía idea de que debía haber un velorio. O sea, no tenía idea de eso. Cuando me lo dijeron, ahí aterricé y dije, es cierto, tengo que pensar en su despedida. Entonces, nosotros en esta guía de duelo ya incorporamos de cierta forma todo el reconocimiento de estos derechos que con la ley queremos que se conviertan en eso, en una ley, ¿no? Porque eso es más institucional y viene a erradicar un montón de políticas públicas necesarias para cambiar la realidad de esas familias. Y aquí quiero hacerte una pregunta, Mariana. ¿Qué obstáculos encontraron ustedes en este proyecto? ¿Qué opiniones adversas o qué ventajas tuvieron cuando están en este proceso de su proyecto de ley? Mira, a mí lo que me ha tocado, la verdad es que he tenido mucha suerte y he tenido compañeros con mucha empatía. Ha ayudado mucho de alguna manera, pues que somos 500 congresistas, 500 diputados, 500 asambleístas aquí en México. Y el hecho de que pues una de ellas haya pasado en carne propia esa situación, la verdad es que ayuda mucho con la empatía, ayuda mucho porque yo todo el tiempo estoy hablando del tema, estoy visibilizando, estoy pidiendo la empatía, les comparto historias, les comparto testimonios. Entonces, de alguna manera, pues por lo menos con mi grupo parlamentario es como un apoyo absoluto. Y después cuando me tocó subir a tribuna, ¿no? A presentarla, pues también fue mucho apoyo. Entonces fue cuando yo también te decía, yo no quería, la verdad, no me sentía lista en su momento para abanderar, ¿no? El tema y poder impulsar una ley, como que no me sentía lista porque lo de Olivia había sido muy, muy pronto. Pero también dije, estoy aquí, ¿no? No puedo dejar de aprovechar esta gran oportunidad de poder ser una de estos 500 curules y
no hablar del tema y no alzar la voz. Entonces, sin duda creo que me ha ayudado mucho el hecho de haberlo vivido en carne propia, porque al platicar mi historia, todo el mundo ha sido muy empático y dicen, es que tienes toda la razón, ¿no? Y ha pasado, yo conozco una amiga y una hermana y una prima, y pues claro, no hay protocolo alguno y pues esta falta de derechos. Y en el tema de obstáculos, yo creo que el más importante siempre es el tema de presupuesto, ¿no? Que cuidemos mucho qué se va a poner en la ley para que no impacte el presupuesto. Nosotros como diputados, pues acabamos de aprobar el presupuesto para el 2024 y pues claramente modificar una ley que tenga un impacto en decir, es que ahora por la ley Olivia, en el caso de México, tendríamos que destinar 1,000 millones de pesos mexicanos a este tema, pues sí se prenden, digamos que las alertas, ¿no? Entonces yo fui muy cuidadosa por lo mismo, porque entiendo esa parte muy bien. Fui muy cuidadosa en que no se necesitara presupuesto, o sea, prácticamente es mera capacitación. Y yo creo que tú también, ustedes allá lo tienen muy claro, que esto no es un tema de recursos, es un tema de capacitación y de empatía, que si en la capacitación que se va a dar con las enfermeras, con los enfermeros, médicas, médicos, todos los simposios que hay de obstétricos, todo esto se empiezan con ese tema y se abanderan estos temas, pues ya es un avance. Entonces, ahí tuve ese fue como el obstáculo mayor. Y de alguna manera también esta confusión que hay, ¿no? Entre aquí aún en México, nuestra ley todavía no cambiamos y no está el aborto permitido, digamos, ¿no? Entonces, ahí algunos tenían la duda, pero dije, a ver, es que no confundamos un aborto espontáneo, ¿no? Que pues puede pasar a partir de cualquier semana, desde el día uno que estés embarazada, o alguna complicación en el embarazo ya en una etapa muy avanzada, con el bebé que ya está perfectamente formado, con querer abortar. O sea, son como dos temas muy, muy distintos. Y ahí yo por dos comentarios que tuve de algunos compañeros diputados, en el tema de, pero ¿por qué? ¿Cómo que muerte gestacional? ¿Cómo? ¿No? Esta palabra como que les causaba ruido, entonces había que ser como muy específicos en que nosotros estamos hablando, ¿no? De los derechos que tienen que recibir las mamás y las papás cuando un hijo fallece dentro del vientre o fuera del vientre. O sea, hay bebés que fallecen a las 2 horas después de un trabajo de parto que a lo mejor se complicó y no resistió el bebé el trabajo de parto, en el mismo parto, a horas o días después por complicaciones, como fue en nuestro caso en la familia. Entonces, yo diría el tema de presupuesto, cuidarlo mucho que no impacte, y el otro tema, separar muy bien, ¿no? O sea, aquí no estamos hablando del tema de legalizar aborto ni nada, que no tiene nada que ver. Eso es un tema de derecho para las familias, las mamás, los papás que pasan por la muerte de una hija o un hijo en una etapa muy temprana, ¿no? Y qué necesitan ellos saber y qué herramientas tener por parte del equipo de salud, porque si de por sí es un duelo bien solitario y bien difícil, es un proceso muy doloroso, la verdad es que si lo empiezas mal, pues eso probablemente va a llevar mucho más tiempo y vas a estar con mucho más obstáculos. Y debemos de entender que cuando cuando es un bebé que fallece todavía en el hospital, pues el momento y el protocolo empieza en el hospital, no empieza en tu casa, empieza ahí. Y si de ahí partimos con la falta de atención, la falta de información, la falta de protocolos, pues bueno, después vienen las culpas, las preguntas, los porqués, por qué no dije, por qué no exigí. Y a mí me ha tocado muchas mamás que ya pasaron 8 años, 6 años de la muerte de sus hijos, 8, 10 años, y que me dicen, Mariana, es que si yo hubiera sabido que, o sea, mi hijo, no sabes la rabia de no tener una foto de mi hija o de mi hijo. No sabes lo que, o sea, mi hijo, yo no sabía que podía pedirla. Y sí, Sí, no es lo mismo que tú veas si es un hijo que falleció pues, en el vientre aún, pero no es lo mismo que lo veas recién nacido, aunque sea ajá. sin vida, pero recién nacido, a que lo veas días después. Entonces es un poco lo que queremos como dejar muy, muy en claro, ¿no? Que esta parte no quede a criterio de los doctores, sino que sea como un protocolo muy claro y muy específico. Sí, yo aquí te cuento que nosotros, bueno, tenemos un grupo de abogadas, en lo particular también soy abogada, soy constitucionalista también. Yo creo que existe el derecho a decidir de la mujer.
Y este derecho a decidir es súper amplio, es tan amplio que inclusive en situaciones de duelo o de circunstancias de pérdidas, nosotros tenemos el derecho a decidir ser madres. Exacto. Si es que en ese derecho a decidir de ser madres pasó estas circunstancias de pérdidas, tenemos el derecho de que nos den el consentimiento informado sobre lo que pasó con nuestro cuerpo y con el de nuestro bebé. Tenemos el derecho a despedirnos, el derecho a hacerle un ritual que sea bajo nuestras creencias religiosas o lo que nosotros creamos. Tenemos inclusive el derecho a una atención de salud mental, porque la ONU, por ejemplo, ha hecho y ha ampliado todo el significado de lo que significa salud. Y salud no Ujú. es únicamente de que estemos médicamente bien, se empata con la salud mental y con el ambiente. Entonces, ahora, no sé si en México, pero aquí en Ecuador se está hablando mucho de la salud mental. Y por eso nosotros cuando hacíamos varios procesos de capacitación con los médicos, les decíamos que ellos únicamente se han limitado a ver la salud del cuerpo de la mujer, pero han dejado de lado su salud mental. Mariana, en nuestro país, mujeres que ya tienen a sus bebés fallecidos en sus vientres son obligadas a tener partos inducidos, donde esperan 4, 6 horas para que sus bebés puedan nacer y les puedan conocer. Entonces, nosotros hemos dicho que el tema de la salud mental es tan importante cuidarlo como el tema de la salud corporal. Y de hecho, el de la salud mental es muy importante porque cuando tú estás mentalmente equilibrado y tienes una enfermedad, lo puedes sostener, la puedes superar. Y algo que tú has dicho fundamental es de que hay cuestiones que marcan la superación del duelo o no. Y por ejemplo, en mí, en ti, en algunas mujeres, en muchas, marcará el hecho de que hayamos podido verles a nuestros bebés, de que hayamos podido estar con ellos un momento, de que hayamos podido tener el derecho de hacerles ese ritual de despedida. Pero lastimosamente muchas mujeres a nivel latinoamericano no tienen eso y en pleno siglo XXI, estos derechos que parecen tan básicos siguen siendo Exacto. violados en los hospitales públicos y en los hospitales privados. Así Aquí es. te quiero hacer la última pregunta, Mariana, en honor a tu tiempo y siempre agradeciéndote por este espacio tan lindo. ¿Qué nos dirías a otros países que estamos en este camino de propuestas legislativas sobre el tema de los derechos del duelo gestacional, perinatal y neonatal? ¿Qué nos dirías para impulsarnos en este camino? Mira, primero que busquen a sus asambleístas, congresistas, diputados, que los busquen, que toquen las puertas porque en el día a día hay tantos temas, tantos temas. Todos los días hay iniciativas, todos los días se presentan temas y la verdad es que pues todas son importantes porque todas son batallas, todas son causas. Pero el hecho de que ustedes tengan la oportunidad de poder hablarlo directamente con ellos, de explicarles, de tener foros, conversatorios, de involucrarlos, pues generas empatía, como lo hemos dicho desde el principio de esta plática, generas compromiso también. Entonces, tengo entendido que ya han tenido acercamiento también. Entonces, si ya han tenido acercamiento con ellos, pues eso yo creo que es de lo más importante. Eh, Digo, yo lo estoy viviendo en carne propia porque soy parte de, pero también estoy compartiendo mi testimonio a la vez, ¿no? O sea, yo siempre lo digo, ahorita soy diputada federal, soy congresista, asambleísta, para los que nos ven en Ecuador, pero bueno, siempre voy a ser la mamá de Olivia y la mamá de Julián, ¿no? Entonces, yo por eso digo, soy mamá en la tierra y en el cielo, me toca esta dualidad tan complicada de la vida, pero bueno, así nos tocó y hay que verlo también con mucho amor, porque también desde el amor se pueden hacer cosas extraordinarias, desde el amor sale mucha fuerza y desde el amor también pues podemos cambiar y podemos incidir en muchas cosas. Entonces, pues yo les diría primero que si tenían una propuesta con 30 puntos y esos 30 puntos quedan en 10, que es un avance. Que es un avance porque a mí que también estoy dentro y que soy juez y parte, digamos, en este sentido, me pasa, me está pasando. Entonces hay que entender que a veces tú lo dijiste muy bien, a veces ceder es ganar, ¿no? Entonces en ese sentido, que no se desanimen. Si tenían una propuesta para impactar en tantos artículos y quedan tantos y hay ajustes, no importa. Al final debemos entender, por lo menos en México, y entiendo también que es lo mismo en Ecuador, hoy por hoy no existe. O sea, la ley es como es un tema, es como si nosotras las familias que hemos pasado por todo esto estuviéramos en otro mundo porque no somos tomadas en cuenta porque no existe el tema ni siquiera en la ley. Entonces, el hecho de que ya exista y que se pueda definir y que pueda tener planteamientos de algunos derechos, aunque no los que todos los que quisiéramos,
Bueno, pues ya es un avance, es una primera batalla. Y entender que una vez que logremos, digamos, que esto esté en la ley, pues bueno, ya a esa ley se le pueden hacer reformas, mejoras, se pueden adicionar artículos, se pueden hacer muchas, muchas otras cosas, porque al final yo lo veo como diputada, como congresista, es lo que hacemos todo el día, ¿no? Hay una reforma, pero siempre hay que mejorar algo, siempre hay que cambiarle algo, siempre hay que incorporar algo nuevo. Entonces, busquen a sus asambleístas, tengan acercamiento con hombres, con mujeres, ¿no? Con ambos sexos, no nos vayamos solamente con el tema de mujer, porque a lo mejor alguien también nos puede entender mejor, sino que también involucremos a los hombres que también son muy empáticos. Y luego, en verdad, te vas para atrás de la gente que escuchas en el sentido positivo, de tú llegas con tu planteamiento y te dicen, muchos me han dicho, diputada, yo también lo viví, ¿no? Hombres, mi esposa también, pasamos por lo mismo. Nuestro hijo falleció en el embarazo a los 6 meses, a los 7 meses. Entonces es cuando dices, bueno, es que ¿por qué nadie lo habla? ¿No? ¿Por qué nos da miedo hablar del tema? ¿Por qué vivimos en ese tabú de silencio? Yo por eso soy una fiel creyente que lo más importante en esta vida es visibilizar un tema, porque cuando uno visibiliza un tema, una causa, pues la gente te voltea a ver y si te pones en los zapatos, Dios dice, ah, caray, está canijo, entonces pues seamos empáticos, seamos sensibles. Y el otro punto es, pues, estar como muy atentos en redes sociales. La verdad es que el tema de estar presionando a nuestros congresistas en redes sociales, que es ahora un medio pues muy, muy amigable, muy fácil, digamos, antes había que ir a la oficina, había que tocar la puerta, pero pues que esté ahí como esta presión constante, que sepan que es un tema, yo también siempre lo digo, a ver, estamos apenas avanzando, o sea, veamos Colombia, ¿no? Apenas con brazos vacíos que pasó en que fue agosto, no sé más, o sea, en este año, en inicios de este año. Argentina tampoco tiene mucho, fue creo que 2021, con Ley Joana, está Ley Dominga también en Chile. Eh, en verdad yo creo que no lleva más de 3 años en Latinoamérica este tema. Y yo también creo que a partir del año pasado y este año como que ha agarrado mucho auge, o más bien, las mamás hemos roto este tabú, hemos roto este silencio y hemos alzado la voz, hemos hablado. Han salido fundaciones como la tuya en Ecuador, Tania, que hacen un trabajo incansable, un trabajo bonito, un trabajo lindo de poder compartir. Y el tema de la guía que me dices, la verdad que me parece extraordinario, ojalá nos puedas también compartir, Por supuesto. este, para también nosotros. Yo también tengo justamente esta idea de poder aterrizar una guía en lo que pasa la ley, no pasa en lo que se legisla, bueno, que en algunos hospitales se pueda tener esto como una opción. Y también tú lo decías muy bien, el trabajo que se hace con la sociedad civil es también increíble. Aquí también la verdad es que lo hemos hecho con varias asociaciones que pues han vivido también esto en carne propia, como tú, como fundación, como agrupación, y pues que dan capacitación. Y solo el hecho de visibilizarlo, llevo pues desde febrero con el tema y la verdad es que ha sido bien bonito que me han buscado de Chiapas, han buscado de San Luis de Tabasco, empiezan a retomar, ¿no? Coahuila, varios estados aquí de la República que dicen, oye, ¿qué están haciendo? Oye, ¿qué es eso? Lo queremos implementar, cómo funciona, qué se necesita. Entonces, aunque todavía no esté oficialmente en la ley, es también súper gratificante Ujú. ver cómo de hablarlo, socializarlo, también la gente voltea a ver y dice, oigan, algo estamos haciendo mal en nuestro hospital que atendemos a mamás y a recién nacidos, ¿no? Vamos a cambiar o vamos a incorporar este protocolo. Entonces, Sí. pues yo creo que van por muy buen camino, Tania. Gracias, Mariana. O sea, yo creo que lo importante es, como tú dices, que cuando una ya rompió el silencio, porque es duro romper el silencio, es duro hablar, es duro dar el testimonio. Yo recuerdo cuando empezó nuestra fundación, nos hicieron un reportaje a un importante canal de nuestro país. Fue tan duro dar el testimonio, pero lo hicimos en función de que muchas mamás se vean reflejadas en nuestro romper el silencio, porque a veces para romper el silencio también uno debe ser fuerte y sostenerse por dentro porque es contar y cuando uno cuenta, de cierta forma, revive ese dolor, ¿sí? Exacto. Y lo vuelve a sentir. Pero lo que nosotros hemos hecho es romper ese silencio para que muchas mujeres también levanten su voz. Y aquí te cuento una historia súper linda que nos pasó aquí en Ecuador. Nosotros somos una comunidad, tenemos un chat de mamás, más o menos de
de unas 200 madres, ¿sí? Que constantemente estamos apoyándonos, van ingresando nuevas, se les va apoyando, algunas ya salen cuando tienen ya un proceso superado de duelo. Y una de nuestras madres decidió romper el silencio en su institución donde trabajaba. Ella trabajaba en el IES. El IES es la institución de seguridad social en nuestro país. Ok. Y ella rompió el silencio y habló con los médicos y les dijo, miren, deberíamos hacer esto, el código mariposa en los hospitales, porque esto es necesario para que nos sostengan el dolor. Y de la iniciativa que hizo ella de romper el silencio y de lanzarse a contar su historia, que es algo sumamente de aplaudirle, logramos la implementación del Código Mariposa Ay, en qué nuestro increíble. país. Entonces yo creo que eso es lo lindo, o sea, también unificar a los hombres, porque a veces muchas batallas se llevan solo entre mujeres y el duelo gestacional es Exacto, una realidad que también impacta en los hombres, en los papás. Los claro, papás han llevado un rol en silencio, precisamente porque la sociedad les ha dicho, tú debes sostenerle a la mujer, no llores, ujú. sé valiente. Pero aquí nosotros, por ejemplo, desde nuestra fundación también hemos hecho grupos de apoyo a los hombres, liderado por hombres, Ay, qué donde padre. hemos visto cómo se rompen entre ellos y cómo lloran, porque a veces los hombres tienen mucho metido el paradigma del no llorar y ha sido tan sanador para ellos y por eso también estoy de acuerdo contigo en que esto es una cuestión que no busca un género, busca Exacto, unificar. Esta es una causa tan grande que no busca dividir, ni separarnos, ni decir tú estás aquí, yo estoy acá, sino que no importa tus creencias, no importa de qué partido político eres, a todos nos puede exacto. pasar, a todos nos puede pasar. Según las cifras de la ONU, un bebé muere cada 18 segundos en el mundo. Sí, es Entonces, durísima, sí. hay mucho por hacer y hay mucho por trabajar. Y aquí, Mariana, quiero de nuevo agradecerte y pedirte un mensaje final para quienes nos están viendo y quienes verán este video grabado. Danos un mensaje final. Pues Tania, mi mensaje sería primero pues un abrazo muy apretado a todas las mamás, a todos los papás que o llevan años en este duelo o que apenas entraron a un duelo de estas características que ya lo hemos dicho durante toda esta práctica, son características muy distintas, ¿no? Porque cuando esperas vida y recibes muerte es, es un shock fuertísimo. Entonces, pues abrazarlos, decirles que habemos muchas mamás, muchos papás, no solamente en Ecuador, sino que en Latinoamérica, en España. Yo la verdad es que todo el tiempo estoy leyendo en Estados Unidos. La verdad es que es un tema que, gracias a Dios, ha avanzado mucho. Se ha avanzado y veo ya con mucha claridad de que esto va a ser una realidad en todas partes. O sea, que van a estar muy claros los derechos que vamos a tener las familias que lamentablemente ya pasamos por estas muertes tan tempranas de nuestros hijos. Entonces, decirles que también, que aunque ahorita estén a lo mejor con un dolor muy fuerte y todos hemos estado ahí, ¿no? De no voy a salir jamás de esto, decirles que sí, o sea, que a pesar de vivir algo tan doloroso, algo que nos puede romper en mil pedazos como mujer, como familia, pues que al final de todo el dolor que uno pueda tener, pues también vale la pena seguir en esta vida y seguir contento y seguir feliz y seguir con amor, ¿no? Que no lo vean, hay a veces testimonios muy duros en donde pues las familias se separan, se divorcian y donde en verdad pues tienen un cambio completamente. Entonces yo también decirles de corazón que vale la pena, a pesar de vivir algo tan doloroso y tan fuerte, vale la pena estar aquí, estar con buena actitud, estar con amor y estar peleando, ¿no? Cada quien desde su causa, a las que les nazca hacer algo, porque tampoco no nos tiene que nacer a todas ni a todos, ¿no? Para las que nos nazca, qué increíble que después de algo tan doloroso podamos transformarlo en algo tan bonito. Y a las que no les nazca, también respetar que en ese duelo no les nazca y a lo mejor hay gente que fue tan distinto su duelo que no quieren volver a saber del tema, ¿no? Ni escuchar un testimonio más también es muy respetable, pero bueno, decirles que también que sean fuertes y que van a salir adelante, ¿no? Los que hemos ya pasado por esto, en su momento no lo veíamos y también estoy segura que también te pasó lo mismo a ti, Tania, decir, yo nunca voy a volver a estar bien. Yo decía, ¿cómo voy a estar bien si de una parte de mí se rompió y se murió? Pero también decirles que sí se puede volver a estar bien. Es duro, pero se puede. Gracias, Mariana. Bueno, solo replicar tus palabras y decirles a toda nuestra comunidad de padres y de madres
de que, como lo dijo Mariana, y lo que siempre decimos, compartir los testimonios nos permite evidenciar que hay una luz al final de ese túnel llamado duelo, que Así tal es, vez el dolor no pasa, lo aprendemos a llevar con el tiempo. Nunca les vamos a dejar de extrañar, pero lo que mejor podemos hacer es caminar en honor a ellos, caminar en honor a exacto, ellos, y qué mejor si lo hacemos para cambiar la vida de muchas mujeres que van a pasar por esto y padres que van a pasar por esto, y para que su dolor, si es que lo llegan a pasar, sea respetado y sea en un ambiente humanizado y empático. Así que justamente. Creo que muchísimas, aquí también lo hemos dicho mucho. Lamentablemente nos encantaría tener una varita mágica y decir que estas muertes no existan, ¿no? Ni esta ni ninguna, ¿no? O sea, y menos de un hijo. Pero lamentablemente no. O sea, nos queda muy claro que en muchos casos, no en la mayoría, hay muchos casos que también son por negligencia y son durísimos y entran otro tipo de cuestiones, pero hay muchos casos que no. Hay muchos casos en los que todo se veía bien y algo pasó, ¿no? Entonces, eso no lo vamos a poder cambiar, Tania, pero lo que sí podemos cambiar, y tú justamente lo acabas de decir, es el trato que van a recibir estas familias, o sea, cómo se les va a dar la noticia, cómo se les va a informar, qué se les va, cómo se les va a acompañar, qué se les va a decir, qué pueden hacer y qué no pueden hacer. O sea, el hecho de que ellos puedan tener esta información, creo que es lo que puede hacer la diferencia. Y como eso sí lo podemos hacer, como ahí sí podemos incidir, por eso yo celebro siempre las agrupaciones, las fundaciones, los grupos, los colectivos, todos los que abanderan una causa, una u otra, todas son igual de importantes. Pues siempre reconocer el valor que tienen, que hacen, porque al final es un trabajo gigante, o sea, es un trabajo de tiempo completo, ¿no? Entonces también pues reconocer todo lo que hacen a ti y a todas tus compañeras y compañeros. Ahorita que me dices que tienen un grupo con 200 mamás, bueno, no me imagino, o sea, es un mundo de gente, 200 personas en un chat, entonces qué bonito que también destinen una parte de su tiempo, de su vida a poder dar este acompañamiento. Y como en esta parte del acompañamiento sí podemos incidir, pues bueno, en eso sí vamos a seguir alzando la voz, vamos a seguir visibilizando, vamos a seguir dando testimonios, vamos a seguir compartiendo, teniendo este intercambio también de países, de cómo van allá, cómo van acá, qué lograron, qué no lograron. Yo en su momento también cuando tuve el conversatorio invité a Colombia porque acababan de pasar la ley de brazos vacíos en Colombia. Entonces, bueno, al final también eso tú lo dijiste, compartir testimonios también es como ver la luz al final del túnel y también compartir experiencias en este ámbito legislativo de cómo va el avance allá en tu país, pues también es un poco la luz, ¿no? Es como decir, oye, Chile ya logró esto, Argentina ya lo logró, Ecuador ya lo logró, Puerto Rico ya lo logró, Colombia, México también esperemos que ya pronto. Entonces, al final decir, oye, pues no nos podemos quedar atrás, o sea, si lo están haciendo y el mundo está legislando en un tema tan importante, por algo debe de ser, ¿no? No es como una ocurrencia que hoy amaneció Tania y Mariana y quisieron, ¿no?, cambiar y reformar la ley general, en mi caso, en nuestro país de salud. Entonces, pues bueno, vamos, yo estoy segura que se van a lograr muchas cosas y desearles también, Tania, toda la suerte y lo que necesiten en el momento que ya discutamos el dictamen y se apruebe en sentido positivo, pues también encantada de la vida de poder compartírselos para ver cómo quedó finalmente aquí en México, si lo pueden tomar también como ejemplo y lo que necesiten por parte de una servidora de mí, pues aquí encantada siempre de sumar, de platicar, de visibilizar y de apoyar. muchísimas gracias, Mariana, por todo, porque creo que cuando un país más se suma, hace mucho. Nos permite Así también es, nosotros, desde nuestras iniciativas, poder decir aquí también lo hicieron y lo hicieron de esta forma. Entonces, exacto. mil gracias. Gracias por tu tiempo, por podernos dar estos tiempitos para poder hablar de este tema tan importante. Y a todos quienes nos ven, gracias por acompañarnos y recuerden nuestro lema: juntos nos sostenemos. Muchísimas gracias.